Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Es un gozo una vez más poder estar por medio de esta plataforma compartiendo de la palabra de Dios y transmitir el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestros corazones. Y también te invitamos a ti que quizás estás navegando por Facebook, quizás te encontraste con esta transmisión, pues animamos a que te quedes, que escuches lo que la palabra de Dios tiene para decir para tu vida, porque la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Y vamos a continuar con nuestro estudio, la última sesión, acerca de el llamado de Dios para nuestras vidas, ¿no? Que Dios tiene un llamado para que la vida de cada uno de nosotros, pero para descubrir ese llamado, pues primeramente tenemos que descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y estábamos allí en nuestra lectura, como siempre, en 1 Samuel capítulo 12, versículo 24. Dice así, 1 Samuel capítulo 12, el versículo 24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y vamos a dejar aquí la lectura y vamos a pedir que el Señor esté bendiciendo meditar en su palabra y para que Él esté obrando en nuestros corazones. Oremos. Padre, queremos venir a tu presencia en esta tarde, queremos adorarte, Señor, engrandecer tu nombre. Tú eres digno de ser adorado, Señor, exaltado, porque tú has enviado a tu Hijo allí a la cruz del Calvario a morir por mis pecados y por los pecados de aquel Señor que decide venir ante tus pies humillado. Que tú bendigas esta reunión, Padre, bendice este tiempo de meditar en tu palabra, bendice nuestros corazones, Padre, porque necesitamos de esa exhortación, de esa palabra de ánimo, de esa confrontación, Padre, hacia nuestras vidas, para que cada día podamos vivir esa vida en Cristo que tú realmente anhelas que nosotros vivamos. Desafíanos, motívanos, Señor, por medio de tu palabra, y obra en el corazón de mis hermanos, Señor, para que la palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones. Guíame, Padre, a través de tu Espíritu. Dame de tu sabiduría para exponer tu palabra con claridad realmente. Que tú seas glorificado en todo. Quédate con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, como veíamos en este versículo, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Entonces tenemos que considerar, hermanos, las cosas que Dios hace cada día por nosotros. Tendría que salir de nuestra voluntad ese deseo de nosotros de querer servir a Dios. No podemos vivir esa vida estancada, no podemos vivir esa vida frívola, hermanos. De conformarme con nacer de nuevo y ya está, hermano. Tiene que brotar de nuestro corazón el estar comprometidos con la obra y con la causa de Cristo. Tenemos que considerar, hermanos, Dios nos ha dado tantas cosas, Dios nos da tantas cosas, el privilegio de vivir una vida que le agrade a Él realmente, una vida quizás libre de una enfermedad, una vida victoriosa en el Señor. Esa vida en la cual Él nos ha rescatado del pecado, hermano, de esa condición tan horrible en la que estábamos. Y hoy podemos tener ese privilegio de decir, yo soy hijo de Dios, porque Él me ha perdonado y me ha sacado de esa condición, de esa escoria. Y habíamos visto y estamos viendo que el servicio a Dios tiene que ser integral. El llamado a servir al Señor no es un acto limitado, no es a actos religiosos, hermanos. No, hermanos, servir a Dios no es un acto religioso. Es porque hemos comprendido lo que Dios hace por nosotros. Lo que Él hizo en la cruz, hermano, eso ya simplemente tiene que motivarte a servir a Dios, porque tú no tienes forma ni de otra forma que agradar a Dios y pagar la deuda que tenemos con Él. Y servir a Dios a veces resulta tan poco, hermanos. Pero tenemos que entregar nuestra vida en servicio a nuestro Dios para que Dios se vea glorificado a través de nuestras vidas. Y saben, hermanos, ese llamado a servir se extiende a todas nuestras vidas. A veces hablamos de servir y servir es ese acto de yo sirvo en mi iglesia. Pero hermanos, nosotros servimos a Dios en nuestra forma de hablar.
en tener vidas de oración, en nuestra forma de pensar. Entonces, esas son formas también de servir a nuestro Dios. Todo lo que hemos y debemos ser tiene que ser para su gloria. Todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Recuerda, para la gloria de Dios. Hermanos, cuando nosotros tenemos esto en mente, cada vez que nosotros vamos a realizar esa tarea en nuestra iglesia, pues hermanos, quizás esa carga de decir, yo tengo que hacer esto, y hoy que está frío, cuando nosotros venimos con nuestra mente en decir, yo tengo que hacerlo para la gloria de Dios, pues nuestras motivaciones van a ser otras. Nuestro ánimo va a ser otro. Saber de que Dios es quien nos está mirando, saber de que es Dios quien un día nos va a recompensar por ese trabajo que estamos haciendo a Dios. Tenemos que hacer cada tarea con la mentalidad de que Dios va a ser glorificado a través de ese servicio. Simplemente eso, hermanos. No tratemos de buscar gloria, no tratemos de buscar el reconocimiento de los hombres, porque no lo vas a encontrar muchas veces. Pero tu objetivo no tiene que ser ese. Tu objetivo tiene que ser realmente estar haciendo las cosas para agradar a un Dios vivo, santo, poderoso y verdadero. Un Dios que te ama, un Dios que odia el pecado, que lo condena, que exige que tú y yo vivamos vidas santas, apartadas totalmente del pecado, que seamos irreprensibles, hermanos, que el mundo no tenga nada que señalar de nuestras vidas. Y cuán difícil muchas veces puede llegar a resultar esto, hermanos, de mantener una vida intachable. Por eso, para llevar esa vida intachable, pues nosotros tenemos que estar en un constante comunión y relacionamiento con nuestro Dios, para estar nutriendo nuestra alma, nuestro ser, para que en Cristo podamos ser fuertes, para que podamos tener herramientas para poder brindárselos a otro. Tenemos que estar preparándonos. La vida en Cristo, hermanos, es estar cada día creciendo en el conocimiento de su palabra. Pero la vida en Cristo tampoco es fácil, porque sufriremos persecución por causa de su nombre, si estamos viviendo el verdadero cristianismo. Ahora, siéntete orgulloso, hermano, de sufrir persecución por causa de Cristo. Y a veces decimos, bueno, pero yo no sufro persecución, nadie está persiguiéndome, y siempre creemos que es un grupo determinado de personas siguiendo a los cristianos con armas. Pero, hermano, existen tantos tipos de persecución verbal, emocional, física. Quizás muchas veces vamos a compartir de Cristo y vamos a recibir el menosprecio, el oprobio de la gente, los insultos. Ah, este está loco. Pero nosotros tenemos que seguir firmes en nuestras convicciones, no permitiendo que las cosas de este mundo nos permitan quitar nuestra mirada de Dios por el temor de que, ¿qué va a decir? Recuerda que tenemos un Dios vivo que nos está observando. Que dice Gálatas 1:10, vemos a Pablo dirigiéndose a los Gálatas en esa intención. Él estaba tratando de decir, miren que yo no estoy buscando agradar a los hombres. Miren lo que dice Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería servidor de Cristo. Entonces vemos, ¿no? ¿Qué está diciendo Pablo? Si yo buscara agradar a los hombres, no podría estar agradando a Dios. Pero si yo agrado a Dios, no puedo agradar a los hombres. Porque el agradar a Dios implica tener que decir las cosas como son, hermanos. Implica confrontar el pecado con la palabra de Dios. Pero si yo estoy agradando a los hombres, pues quizás yo tengo que ir a exhortar a mi hermano y, ay, ¿cómo le voy a decir? Y me da cosa tener que... Y ya suavizamos la palabra a nuestra manera. No, hermanos, el pecado se trata y se desarraiga de la vida de esa persona, confrontándola con la palabra de Dios y diciendo, eso es pecado y está mal. Pero haciéndolo con amor, por supuesto, porque hoy ese hermano está en ese lugar, pero quién sabe que mañana nosotros tengamos que estar del otro lado.
Entonces Pablo buscaba agradar a Dios, no a los hombres, no era su objetivo, no importa si los hombres lo menospreciaban, si lo odiaban, si lo querían matar. Pablo tenía su esperanza firme en Jesucristo y buscaba agradar a Dios. Porque si Pablo quisiera agradar a los hombres, no podía ser siervo de Cristo. Hermanos, si nosotros queremos servir a Dios, tenemos que saber que muchas veces no vamos a poder agradar a los hombres. Porque servir a Dios implica decir la verdad, quizás con dureza, porque la palabra de Dios es una espada de dos filos y es de la única manera en que podemos quitar el pecado. La palabra de Dios no son palabras, no son caricias suaves al alma que confortan el corazón, no, hermanos. Detrás de la palabra de Dios siempre está la confrontación hacia pecado, pero también están esas bendiciones de Dios cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y por eso que estamos cometiendo mal. Por eso nosotros tenemos que ser como el salmista: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y ve si hay algo en mí que necesito cambiar. Pero de la única manera en la que nosotros podemos llevar eso es estando en comunión con Dios, porque la palabra de Dios es la única manera en la que nuestro pecado sale a la luz. La palabra de Dios muestra nuestro orgullo, las vanaglorias, muestra nuestra soberbia, nuestra falta de humildad. ¿Pero debido a qué? A nuestra naturaleza pecaminosa, porque habitamos en este cuerpo pecaminoso, en este cuerpo mortal, que cada día quiere pecar contra Dios y no quiere hacer lo que es correcto. Se opone, hermanos, debido al pecado. Pero sabemos que aún el Espíritu se opone a las cosas de la carne. Y de la única manera que sometemos nuestra naturaleza pecaminosa es doblando nuestras rodillas y pidiendo al Señor que nos ayude a someter nuestra naturaleza al poder del Evangelio, que es de la única manera en que va a actuar sobre nosotros para vivir vidas que honren a Dios. Pablo no buscaba persuadirlos, no buscaba ganarles el favor de ellos ni ganárselos. No. A Pablo le preocupaba estar en buena relación con Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo, preocupándonos en estar en buena relación con Dios para no defraudarle. No permitamos, hermanos, que nos deslicemos, sino que podamos estar agradando a Dios. Saben, el agradar a los hombres, acomodando el mensaje del Evangelio para que convenga a su deseo, no estaba de acuerdo con el ser siervo de Cristo, hermanos. Nosotros no podemos acomodar el mensaje del Evangelio de acuerdo a lo que les convenga a la gente. No podemos suavizar el Evangelio. ¿Tú quieres que el Evangelio cambie la obra de tu esposo? ¿Quieres que cambie la vida de tu hijo? ¿La vida de algún pariente? ¿La vida de tu vecino? Pues tú no puedes acomodar el Evangelio a lo que le conviene. Tú tienes que ir con dureza, tienes que ir con la verdad, hermano, confrontar con la palabra de Dios, porque ellas son palabras de vida eterna, tienen poder para cambiar las vidas. No somos nosotros, pero el acomodar el mensaje no va de acuerdo a un siervo de Cristo. Es como decía Pablo: si quisiera servir a los hombres, no puedo servir a Dios, no puedo agradar a Dios, porque el agradar a Dios implica otras cosas y servir a los hombres implica otra. Ya ven, el llamado a servir no se limita solo a la oración, la adoración o la lectura de las Escrituras, sino que también se extiende a cómo vivimos nuestra vida cotidiana y cómo nosotros nos relacionamos con los demás, cómo usamos nosotros nuestros talentos y recursos y cómo reflejamos los valores divinos en nuestro trato al mundo. Hermano, no solamente la vida de servicio se limita, bueno, vengo a la iglesia, adoro, oro a Dios, estoy en comunión, leo la palabra, sino que se extiende, es más amplio que eso, hermano. Se ve reflejado en nuestra vida cotidiana, en cómo yo me relaciono con mi vecino, con mi compañero de trabajo, cómo usamos esos dones que Dios nos ha dado.
recursos, hermanos, que obtenemos a lo largo de la vida. Y cómo nosotros tratamos al mundo. Todos nosotros hemos recibido dones de Dios. Ahora está en nosotros para qué realmente los usamos. Si los usamos para glorificar a Dios o para deshonra. Los usamos para usarlos en el mundo. Por eso no nos podemos limitar a simplemente estas cosas, sino que en toda nuestra vida debemos de servir a Dios. Servir para el agrado del ojo de Dios y no para el ojo del hombre. Efesios capítulo 6, del versículo 6 al 7, Efesios 6, del versículo 6 al 7, dice la palabra de Dios: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y en la Biblia de las Américas dice: no actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, no como quien sirva al Señor y no a los hombres. Como quien sirva al Señor y no a los hombres. Hermanos, tú y yo debemos de trabajar en el ministerio y en la obra con alegría y de manera voluntaria, porque déjame decirte, Dios no te obliga a nada, ojo, Dios no te obliga a tener que servirle. Pero no hay nada más gratificante para el corazón y para Dios que sus hijos respondan de manera favorable y demuestren frutos de arrepentimiento. Tenemos que buscar agradar a Dios, no sirviendo al ojo. Hermanos, no tenemos que servir al ojo humano. Y tenemos que enfatizar en esto, hermano, lo he hecho en muchos mensajes. No podemos servir al ojo humano porque siempre al hombre le gusta la posición, le gusta que fulano me mire y que acá. Hermanos, eso nutre el orgullo y la altanería del ser humano. Nosotros tenemos que servir con humildad. Déjame decirte algo, somos siervos inútiles que hacemos lo que se nos manda. No se nos dice, tú eres el titulado. No, hermano, siervo. Allá abajo, algo bien degradante. Esclavo, que hace lo que Dios nos manda que tenemos que hacer y muchas veces le damos posición al hombre. Alimentamos la carne. Y el hombre siempre le gusta la posición, ser visto por el hombre y ser aplaudido. Y cuando esto ocurre, pues ya se deja de glorificar a Dios y se empieza a glorificar la carne. Por eso el servicio a Dios tiene que ser integral, de corazón, haciendo la voluntad. Y a veces caemos, hermanos, en que no lo hacemos de buena gana. Que a veces digo, hoy me toca limpiar la iglesia. Ay, pero estoy cansado y tengo que ir a limpiar la iglesia. Hermanos, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Porque muchas veces tenemos tan poca disposición por venir a servir a Dios, hermanos, pero surge una pachanga y estamos para la pachanga, y si la pachanga dura una semana, pues estamos una semana en la pachanga. Ahora, si surge un trabajo de evangelismo de 3 días, pues, 3 días, hermano, no puede ser de menos. No tengo tiempo. Y a veces la disposición en el corazón, hermanos, es tan terrible. Y nos dejamos engañar. Pero luego todos queremos entrar al cielo. Pues ¿quién quiere ir al infierno? Pues ¿quién quiere ser condenado? Pero cuando hablamos de tener que vivir la verdadera vida en el Señor, pues muy pocos, hermanos. Contados con los dedos de la mano, quizás. Que a veces dejamos que el enfriamiento se adueñe de nuestra vida y pues yo vivo el cristianismo a mi manera. Pues ya me conformo, nací de nuevo. Y poco a poco vemos como la vida de los cristianos se va apagando y apagando y apagando y apagando. Y cada vez más le van dando lugar a la carne y a las cosas de este mundo. Pues antes era importante congregarme un domingo, pues ahora ya no es importante. Pues puedo faltar, me quedo durmiendo.
Total, el otro día tengo que trabajar. Hermanos, ¿qué es lo que hay en tu corazón realmente? ¿Es Dios importante para tu vida? ¿Tú comprendes lo que la palabra de Dios está diciendo? ¿Lo tomas en serio? Porque a veces, hermanos, venimos ante Dios de una manera frívola y de manera ligera y le buscamos y vamos a tener el devocional 5 minutos porque si no se nos va el tiempo. Pero pasamos con el celular 1 hora, 2, 3, alimentando nuestra carne, pero no hay tiempo para las cosas de Dios, no hay tiempo para servir a Dios. Y queremos entrar al cielo, hermanos, a un lugar donde van a entrar solamente aquellos que están llevando la vida íntegra, piadosa y servicial al Señor, una vida totalmente entregada, y eso es lo que cuesta muchas veces en los cristianos, vivir vidas negadas totalmente a ellos y vivir para Dios. Porque claro, hermanos, vivir una vida negada significa que yo tengo que morir a los deseos terrenales y poner a Dios en primer lugar. Si yo tengo una reunión un domingo y tengo que ir a la casa de Dios, pero me surge un cumpleaños, pues hermano, tú tienes que poner a Dios en primer lugar. Tú tienes que venir a la casa de Dios, tienes que buscar a Dios y dejarlo secular, porque de esa manera es el testimonio que tú estás dejando ante tu iglesia y ante el mundo. Entonces, ¿realmente Dios es importante para tu vida? Porque para Pablo servir a Dios lo era todo, hermanos. Lo era todo para Pablo servir a Dios. Vemos la vida de los discípulos, hermanos. Todos ellos murieron a causa de la verdad. Y díganme una cosa, ¿murieron de manera pacífica? No, hermanos. Muchos sufrieron muertes atroces. Esteban fue apedreado. Esteban murió dando el mensaje de la verdad. Y aun cuando lo estaban apedreando, hermanos, ver ese claro ejemplo, perdónale sus pecados, no se los tengas en cuenta. Y el mismo ejemplo, ¿no? Lo vemos allí a Cristo en la cruz diciendo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Y a veces es así, hermanos. Perdónanos, Padre, porque a veces no sabemos lo que hacemos. Y muchas veces tenemos el conocimiento, pero decidimos defraudar a Dios y pecar. Hermanos, parte de servir a Dios, somos, recuerda, esclavos. Y parte de esa esclavitud, bueno, nos lleva a reconocer nuestra obligación primordial, que ¿cuál es? Es para con el Señor, luego para el resto. Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas, hermanos. Dios tiene que ocupar el primer papel. La buena voluntad implica una actitud positiva y diligente, sin esperar reconocimiento humano. No esperes reconocimiento humano. Si tú sirves a Dios para reconocimiento humano, pues estás pecando contra Dios. Porque si tú sabes que tú tienes que servir a Dios no para los humanos, sino para Dios, bueno, ¿qué dice la Biblia? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es pecado. Entonces, si tú sabes que tú tienes que servir a Dios y no para el reconocimiento humano, y lo estás haciendo para que, mire el men acá el hermano, cómo enseña, cómo toco, cómo hago tal cosa. Pues entonces eso no estás teniendo un objetivo claro, hermano, de que tú tienes que servir a Dios. Pablo resalta, hermanos, que aunque los hombres puedan no notar nuestro esfuerzo, Dios sí lo ve y lo recompensa. Entonces tenemos que comprender que a veces queremos buscar el agrado del ojo humano. ¿Para qué, hermanos? Si la recompensa que Dios un día nos dará es mayor a la que el mundo nos puede ofrecer y dar. Porque qué triste es llegar al cielo un día y nosotros todos orgullosos porque llevamos cosas y cosas que hicimos terrenalmente, hermanos, pero pasamos por esa prueba de fuego y todo es quemado y no queda nada en nuestras manos. Entonces tenemos que examinar nuestra vida. ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Para quién lo estamos haciendo? Analiza, comprendemos, hermano, lo importante que es servir a Dios. Lo serio que es servir a Dios, y a veces servimos a Dios a la ligera. Pues sirvo cuando quiero. Hermanos,
Tú tienes que tener comunión con Dios para servirle. Porque entonces tú sirves porque, bueno, servir, tapar el ojo. No, hermanos. Tú tienes que servir porque Dios necesita que tú sirvas. Dios requiere de nosotros que nosotros le sirvamos. Porque es parte del reconocer en nuestras vidas de lo que Dios hace cada día por nosotros. Cuando servimos a Dios de manera genuina, Él recompensará nuestro esfuerzo. Hermanos, tenemos que servir a Dios, y es nuevamente enfatizando en este último mensaje, tienes que servir a Dios, hermanos, tienes que servir a Dios. No puedes esperar por los demás, toma tú la iniciativa. Y a veces vemos hermanos que se descansan en otros, pues no, ya es turno de ellos que se hagan cargo. Hermano, tú tienes que dar el ejemplo a los demás, motivar a los demás, tú eres cuerpo en Cristo. Y tú tienes que motivar a los demás. Por eso, hermanos, están los ancianos de la iglesia. Son los primeros en dar el ejemplo, en seguir adelante con el ministerio, para dar ejemplo a los jóvenes y animar a los jóvenes a servir a Cristo. Y a veces es triste, hermanos, ver que dejamos de servir a Dios porque, bueno, ya es turno de ellos. Hermanos, uno nunca debe dejar de servir a Dios. Cada uno de nosotros los cristianos deberíamos de apagarnos alumbrando a Cristo y sirviéndole. No puedo limpiar la iglesia, pero estoy en mi casa orando a Dios por los hermanos que están limpiando la iglesia. Para que lo hagan con un verdadero motivo y un verdadero deseo en el corazón de decir, yo quiero agradar a Dios. Porque el Hijo de Dios quiere obedecer a Dios, quiere agradarle, hacer su voluntad, cumplir el propósito de Dios para la vida de nosotros. Y todo lo que realizamos en el Señor, hermanos, trae gloria al nombre de Dios. Porque el esfuerzo que hacemos no es en vano. Porque Dios te va a recompensar. Dios no es indiferente al esfuerzo que nosotros realizamos. No, no. Dios siempre está presente, aunque no le veamos. Por eso tú tienes que servir con dedicación y con constancia. Siempre. Colosenses 3, del versículo 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Y hermanos, cada vez que uno sirve a Dios, yo siempre recuerdo este versículo. A veces uno no tiene ganas, porque es verdad, la naturaleza pecaminosa no lo quiere. Pero hermanos, cuando nosotros recordamos la palabra de Dios, pues es nuestra fortaleza para nuestra alma. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, hermano. Y cuando uno recuerda esto, qué disfrute es para el alma servir a Dios con esta meta y este objetivo. Hacedlo para el Señor, porque recibiremos de Él la recompensa, la herencia. Porque recuerda que a Cristo el Señor se ve. No sirves a tu pastor, no sirves a tu hermano, no sirves al anciano, no sirves al hermano más joven. Tú sirves a Cristo el Señor servís. Y para Él tenemos que vivir y para Él tendríamos que morir. Tú tienes que servir a Dios con sinceridad y devoción. Sinceridad, hermanos. Si tú no quieres hacer eso, no lo hagas, porque Dios no va a recibir la gloria. De corazón implica hacer las cosas con dedicación y no de manera superficial o con la intención de obtener algún beneficio personal, sino como una verdadera expresión de amor, hermanos, y de obediencia a Dios. Hacer las cosas con dedicación, no de manera superficial, con la intención de, bueno, yo hago esto, pero a ver si yo puedo lograr esto, y el reconocimiento humano. Y siempre estamos con el reconocimiento humano, porque al hombre le gusta el reconocimiento humano. Recuerda, tienes que hacerlo con esa actitud, hermano, de dedicación, con una verdadera expresión de amor y de obediencia a Dios. Es esto, servir a Dios por amor y por obediencia, porque has comprendido a Dios. No trabajamos, hermanos, para complacer a los demás
o para ganar el reconocimiento humano, sino que debemos hacer todo como si estuviéramos sirviendo directamente al Señor. Es como que si el Señor estuviera aquí y estamos sirviéndole a Él. Tú tienes que glorificar a Dios, porque la recompensa que vas a recibir un día no es terrenal, sino espiritual. Y la herencia se refiere a la recompensa eterna que Dios tiene reservada para aquellos que le sirven fielmente. Y es esa vida eterna que todos un día recibiremos. Y yo quiero terminar con este punto, hermanos, muy importante, y quiero hablar al corazón de los jóvenes, que nuestra edad, hermanos, no es un impedimento para servir a Dios. No lo es. ¿Qué dice Primera de Timoteo 4:12? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces Pablo se está dirigiendo al joven Timoteo, le está diciendo, bueno, sigue adelante, no te desanimes. Pablo le escribe esta carta vamos Timoteo, anímate, sigue adelante. Si alguien te menosprecia, pues recuerda, tú tienes que ser ejemplo. Pues hermanos, porque allí Timoteo era joven. Y aún en esa juventud, hermanos, déjame decirte, Timoteo estaba al frente de una iglesia. Un ejemplo, ¿verdad? Alguien tan joven como Timoteo, no se nos dice la edad, pero sí que se nos dice joven. Y aún en esa juventud, Timoteo estaba al frente de una iglesia. Liderando, pastoreando. ¿Y cuál era la preocupación de Pablo? Bueno, que habían hermanos que estaban en la fe, estaban menospreciando el trabajo que Timoteo estaba llevando a cabo. Hermano, tengamos cuidado con esto, porque muchas veces caemos en eso, hermano, de menospreciar el trabajo que hermanos jóvenes realizan. Que a veces creemos en nuestra soberbia y altanería, pues ¿qué me va a venir a enseñar a mí? Yo tengo años en la fe, ya lo sé todo. ¿Para qué? Hermanos, parte de la obra de Dios es reconocer nuestra naturaleza, decir, yo no sé nada. Yo no sé nada, hermano. Todos los días estoy para aprender, tendríamos que decir. Porque todos los días estamos aprendiendo. Ahora, si has caído en esa altanería de tu corazón, decir que me va a enseñar, pues hermano, examina tu vida, pídele a Dios humildad espiritual, porque necesitamos de esa humildad, hermanos. Necesitamos de esa obra de Dios en nosotros. Pero Pablo le anima, sigue adelante, sé ejemplo, sé ejemplo. Todos los días de nuestra vida tenemos que ser de ejemplo, hermanos, en el servicio de Dios. Tenemos que ser ejemplo a los demás en todas las áreas de nuestra vida. Ser ejemplo en nuestro hablar, en nuestro actuar, en nuestro pensar, en todo reflejar a Cristo, para que nadie tenga nada que venir y señalar debido a tu juventud. Ah, pero mira la edad. No, pero mira el conocimiento. Pero él sabe, él tiene y él sabe. No impidas, hermano, que nada ni nadie te impida servir al Señor y disfrutar de darle tu vida, tus años en servicio al Señor. No hay nada más disfrutable, hermano, que dar nuestra vida en servicio a Dios. Joven, anímate, hermano, anímate. Hombres, anímate, porque nuestra misión, nuestro país necesita de obreros, necesita de pastores, de hombres fieles que se levanten con devoción y un corazón entregado a Cristo, con una vida negada totalmente a sí mismo. Y yo quiero animarte. Próximamente va a estar comenzando el Instituto Bíblico. Anímate, anótate, prepárate para servir a Dios. No dejes para mañana.
porque Dios te quiere utilizar hoy. Y si aún hay ese llamado en tu corazón, si yo me quiero preparar, pues prepárate y sirve a Dios. No importa tu edad, no importa cuán joven seas, Dios quiere usar, y si Él te quiere usar, Dios lo hará, aunque haya oposición de hombres y mujeres que digan esto, digan aquello, porque nada ni nadie se puede oponer a la voluntad de Dios. Nada, hermano, se puede oponer a la voluntad de Dios. Si Dios mañana quiere poner a esa persona allí, aunque reciba críticas y esto y por su edad, Dios lo va a poner así. Porque si vemos en la Biblia, Dios usó a muchos jóvenes para la gloria de Dios. Muchos. José, hermanos, fue un hombre que Dios lo usó. David, ungido como rey a tan temprana edad. Entonces, ¿cuál es el impedimento? Nada te impide servir a Dios. ¿Has nacido de nuevo? Sirve a Dios, consagra tu vida y hónrale. Déjame decirte algo, en vano trataremos de servir a Dios si no sabes qué es lo que desea de nosotros. Tú no puedes servir a Dios si tú no comprendes, hermano, qué es lo que Dios desea de nosotros. Miren lo que dice Hechos, capítulo 22, versículo 10. Dice, y luego el versículo 14, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Qué vemos? La conversión de Pablo, hermanos. Allí Pablo, Saulo de Tarso en ese momento, porque aún no era Pablo. Ese Saulo de Tarso yendo por el camino de Damasco y ver esa luz que desciende sobre él, hermanos. Que los que le rodeaban lo vieron, pero Saulo fue el único que escuchó la voz. Hermanos, la conversión es personal, la salvación es personal. El resto vio esa luz que se estaba manifestando. Recibieron, pero la salvación fue de Pablo. Y vemos ese espíritu, bueno, ¿ahora qué haré, Señor? Y vemos en todo, ¿no? Caen en tierra. Cada vez que aparece una presencia sobrenatural, vemos a estos hombres que caen en tierra, postrados. Porque aún vivimos en este cuerpo carnal, hermanos. No estamos acostumbrados a esto. Pero también es parte de la naturaleza humana que no resiste la presencia de un Dios vivo. Y que cuando estemos un día allí en gloria, y aquellos que no han nacido de nuevo, y estén ante el trono de Dios, hermanos, y sus rodillas choquen las unas con las otras, y sus dientes crujan, pues ahí sí Jesús no le va a decir, no temas. No, hermano, teme. Porque allí se decide el destino de tu vida. Pero Dios está dando la oportunidad, pues arrepiéntete y nace de nuevo. Hermano, ¿te has enfriado? Pues que dice la Biblia, arrepiéntete, mira de dónde has caído, arrepiéntete y comienza a hacer esas primeras obras. Aviva la chispa de Dios en ti. Hermanos, cuando un cristiano pierde el gozo de servir en el ministerio, demuestra que se encuentra mal en su comunión con Dios. No que sus circunstancias sean el problema. El gozo de servir a Cristo no se pierde a menos que la comunión con Él esté fallando. Entonces, cuando tú pierdes el gozo de servir a Dios y la falta de interés, pues no sirvo a Dios. Entonces, hermanos, estás dejando en evidencia que tú no estás teniendo una comunión con Dios. No hay tiempo para Dios. ¿Para qué, verdad? Pero el verdadero cristiano, nada le quita el gozo, ni las circunstancias de la vida, nada le impide servir a Dios con un verdadero corazón, hermanos, nada. Sirve a Dios y el gozo de servir a Dios no se pierde. Solamente se pierde si la comunión está fallando. Por eso, para servir a Dios, tienes que estar en comunión. Aviva, hermano, tu corazón. Iglesia, despierta. Jóvenes, despierten. Porque la iglesia depende de ustedes. La iglesia está en control de Dios. Pero tú tienes que avivar tu corazón para servirle y consagrar tu vida a Dios. Sírvele en la juventud.
No permitas que tu vida se apague, tu vida se enfríe. No permitas que las cosas de este mundo sean más importantes que Dios. No lo permitas. Porque para Dios no hubo más cosa importante que enviar a su Hijo a morir en la cruz. Lo entregó todo por nosotros. Era necesario que el Hijo de Dios se reencarnara para nuestra justificación, hermanos. Y gracias a esa justificación es que hoy somos libres del pecado y no esclavos. Somos libres del pecado, pero hemos sido comprados por sangre. Por lo tanto, ¿a quién le pertenecemos? A Dios. No te perteneces a ti. Tu vida no te pertenece a ti. ¿Sabes por qué? Porque hoy estás bien, pero en un instante tú caes y mueres. O caes y terminas parapléjico. Porque tu vida no es tuya. No depende de tus fuerzas. Tú eres débil. Somos débiles. Somos vasijas, hermanos. Somos como esa neblina, hoy estamos y mañana no estamos. Y el hombre planifica y mañana voy a hacer esto y pasado voy a hacer esto y la semana que viene lo otro. Y hermanos, ¿quién te asegura a ti que tú mañana vas a estar? Pues nadie. Y el hombre se afana por más y quiere esto y quiere aquello. Mientras tengas sustento y abrigo, dice la palabra de Dios, tú tienes que conformarte con eso, estar contento. Bástate, hermano, con tener lo necesario. El dinero, el amor al dinero es uno de los peores males. Y vemos el mundo como cada día quiere enriquecerse y enriquecerse y enriquecerse, pues te mueres y queda todo en la tierra, porque al cajón solo va tu cuerpo y al cielo va solamente tu alma. Entonces, analiza tu vida. Analízala. Y que el Señor te esté bendiciendo y exhortando. Y recuerda, no solamente te conectes, hermano, a esta transmisión. Busca a Dios todos los días de tu vida, porque no puedes conformarte simplemente con alimentarte solamente en esta tarde. Tú tienes que alimentarte todo el día, todos los días, porque tu cuerpo necesita esos nutrientes y de esa energía para seguir adelante. Y lo mismo pasa con tu vida espiritual. Necesita estar enriqueciéndose para que no entre en esa debilidad espiritual y venga Satanás y te haga caer en pecado. Hermanos, que el Señor les esté bendiciendo, que cada día podamos estar viviendo en la palabra de Dios. Y vamos a terminar este tiempo y vamos a cerrarlo en unas palabras de oración. Oremos, hermanos. Padre, queremos venir a tu presencia en esta tarde, queremos alabarte y adorarte, Señor, pero poniendo principalmente nuestras vidas en tus manos, porque tú eres Dios, el Dios que escucha, Señor, nuestras oraciones, pero el Dios que cada día nos anima y nos exhorta, Padre, a vivir la verdadera en Cristo. Anima, Señor, a mis hermanos a vivir vidas consagradas para ti, una vida que cada día te sirvan con devoción, con dedicación, Padre, no para agradar el ojo humano, no para buscar la fama humana, Señor, porque esta carne, Padre, le encanta el reconocimiento humano y la exaltación. Pero somos siervos inútiles, Padre, que hacemos lo que se nos manda, siervos. Y muchas veces el hombre ama el título, ama el reconocimiento, cuando tenemos que servirte a ti, Padre, y predicar tu palabra tal cual como ella está. Aviva el corazón de tu iglesia, Padre, despierta la llama en ellos para servirnos los unos a los otros. Tú eres Dios, sabemos que todo está en control de tus manos. Levanta obreros, Padre, porque el mundo lo necesita. Nuestro país necesita de hombres fieles, Padre. Pero que cada día, Padre, vivamos en tu voluntad. Que cada día la busquemos y la reconozcamos para poder servirte donde tú quieres utilizarnos. Que tú bendigas la vida de mis hermanos, que tú bendigas la semana, Señor, bendiciendo la vida de cada uno de ellos, proveyendo, sustentando, Padre, bendiciendo, guardando a cada uno de ellos. Pero que en esta semana sea la semana en que te busquemos cada día, Señor, y nuestro corazón anhele estar en tu presencia.
Quedo así, Señor, y quiero dejar todo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Que el Señor les esté bendiciendo, que tengan una buena semana, pero que sus corazones se vean desafiados en buscar al Señor y hacer su voluntad y servirles. Les animamos a que puedan estar compartiendo de esta transmisión, de este mensaje, para que pueda llegar a la vida de más personas. Gracias por acompañarnos y el Señor les bendiga.